Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizarnos a su programa Energía, Combustibles y más. Una vez más, aquí hoy martes 21 de septiembre, hablar de todos los tópicos más interesantes y educativos en materia de energía y de combustible. Quien les habla, Luis Ramón, les agradece su sintonía y asimismo mi compañero Ignacio Matos. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia de Energía, Combustibles y más, a ti Luis, mi compañero, saludarles como todos los martes, agradecidos de su audiencia, de la cortesía de su compañía y del interés que muestran por compartir con nosotros los temas relacionados a energía y a combustibles. Hoy lamentamos la ausencia de nuestro miembro regular, José Colón, a quien aprovechamos para darle un gran saludo. Lamentablemente se le ha complicado la jornada con temas laborales, pero está en sintonía, según nos ha indicado. Y bueno, presto a través de las vías de comunicación que nosotros hemos habilitado a comunicarse con ustedes en caso de que tengan alguna duda relacionada a los temas regulatorios energéticos que José Colón todos los martes nos trae por acá. Así es, Ignacio. Y mandó también sus datos breves. Totalmente. O sea que el hombre como siempre cumpliendo. Bueno, esta noche tenemos como tema principal a desarrollar el petróleo, gas natural, una correlación peligrosa. Este tema será desarrollado por nuestro colaborador permanente, Miguel Andújar, quien es analista financiero en materia de combustibles en los Estados Unidos, radicado en Miami, la Florida. Tenemos a Miguel para darle las buenas noches. ¿Lo tenemos? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Ignacio. José no está hoy, ¿verdad? Así es, no está. Ok. Sí, estamos aquí tratando de abordar el tema del gas natural que ha vuelto a Europa paranoico en lo que ha sido esta última semana, pero es un tema muy interesante que vamos a desarrollar hoy. Así es, así es. Es un tema sumamente importante para nosotros como dominicanos, porque recordamos que el gas natural para nosotros es la principal fuente de combustible en la generación eléctrica por mucho. Entonces esto quiere decir que lo que suceda con el gas natural a nosotros nos afecta en demasía. Entonces vamos a escuchar muy bien estas reflexiones después de haber estudiado el espectro internacional actual con respecto al gas natural por parte de Miguel Andújar en unos momentos. Pero antes, pues como siempre, vamos a tratarle las noticias más importantes en ambos sectores, en materia de energía y en materia de combustibles. Bueno, Ignacio, ¿qué tenemos en materia de energía? Bueno, Luis, la verdad que esta semana ha estado muy caldeada en materia de nuevas informaciones que impactan el interés, impactan, digamos que la cotidianidad del consumidor eléctrico. Y es el hecho de que en el día de ayer fue publicada la resolución CIE 75-2021, que establece la metodología e implementación de la tarifa de transición para los usuarios regulados de las empresas distribuidoras de electricidad. De inmediato, eso generó una reacción por parte de varios sectores sociales que se alarmaron ante lo que se vislumbra será, digamos que la eliminación del subsidio a la tarifa eléctrica y por ende el aumento eventual de la tarifa bajo las condiciones en que actualmente está operando el sistema. Entonces, en primer lugar, consumidor, o sea, usted, el consumidor normal, el regular, el mayoritario, es el no regulado, o sea, esto le aplica directamente. Es el regulado. Es el regulado, perdón. Exactamente. Es el regulado y a él es quien le aplica esta nueva resolución. Y vamos ahora a tener un cambio en nuestra tarifa eléctrica que viene a quitar del medio, digamos, una fórmula de tarifa eléctrica irla desmontando, que la hemos tenido nosotros por cuánto tiempo. Desde el año 2011 la tarifa eléctrica no ha subido por razones de decisión política. Debo de señalar que, mira, el ministro de Energía y Minas, en el día de hoy, el ingeniero Antonio Almonte, anunció que el gobierno no ha ordenado un aumento de la tarifa. Y en términos precisos eso es cierto. Todavía no se ha ordenado un aumento de la tarifa. Sin embargo, debemos indicar que esta resolución que emite el órgano regulador del subsector eléctrico, que es la Superintendencia de Electricidad, que es el ente administrativo con competencia para la determinación de la tarifa a usuarios regulados,
reitero, son aquellos usuarios que no tienen la capacidad de elegir libremente quién es su suplidor de electricidad y de negociar con él los precios en función de las cuales las compra, es decir, prácticamente todos nosotros. Esta resolución lo que viene a indicar es la fijación de un régimen tarifario transitorio que tiene una pretensión de duración de un periodo de 5 años, del 2021 al 2026, hasta lograr un desmonte de todo el subsidio cruzado del que se ha venido beneficiando la tarifa eléctrica desde hace muchos años ya. Debo decir que esto es un elemento que surge a partir del pacto eléctrico. Desde el año 2017 se había implementado la última versión del pacto eléctrico, que fue la que se firmó de manera prácticamente literal en febrero de este año. Se estableció que para fines de poder lograr transferir los costos reales que tiene la tarifa eléctrica a los usuarios finales, sin subsidio, pues se iba a generar un régimen tarifario transitorio que iba a ir del periodo 2017 al 2022. Ese régimen tarifario transitorio iba a estar dirigido a lograr lo que se denominaría el régimen tarifario de referencia, donde básicamente, de manera natural y sin ningún tipo de matización, se iba a transferir al usuario final los costos de distribución, esto es, cargos fijos, cargos por energía y el valor agregado de distribución, es decir, el costo de la compra de energía que tienen las empresas distribuidoras a los generadores, los costos de distribuir esa energía y el peaje de transmisión. Todos estos conceptos se iban a transferir o se pretenden transferir al usuario final mediante el régimen tarifario de referencia al que se aspiraba a llegar en el año 2022. Ese desmonte, según el pacto eléctrico, iba a estar condicionado al logro de ciertas metas que se fijaron en el pacto para las empresas distribuidoras de electricidad. Esas metas eran lograr un índice de pérdidas consolidado por debajo del 15%, y eso iba a establecer que se iba a fijar un valor agregado de distribución como costo, como reconocido, de un 15% también, y los gastos, una relación entre gastos e inversión, tenía que ser de un 10% para las empresas distribuidoras. Llegado a ese punto, que se suponía es el año que viene, en el año 2022, se aplicaría ese traspaso íntegro de todos los conceptos que engloba la tarifa eléctrica al usuario final, desmontando la estructura de subsidios de la que hoy en día nos estamos beneficiando. Como hubo un retraso grande en la firma del pacto eléctrico por razones que ya han sido expuestas aquí en nuestro programa, pues es a partir de hoy, en el año 2021, cuando se inicia ese régimen tarifario transitorio que va a implicar tratar de llegar al 2026 con estas condiciones para que haya un desmonte total de los subsidios cruzados que afectan la tarifa eléctrica. Si me preguntan a mí en términos llanos, ¿va a subir la tarifa? Que pienso que es lo que se está preguntando todo el que está manejando y nos está escuchando, está en su casa y nos está escuchando. Es muy posible, es probable que suba la tarifa eléctrica. La tarifa ha estado frisada, reitero, desde el año 2011 por razones políticas. Este régimen tarifario transitorio que está, les reitero, en la resolución 75/2021 de la CIE, emitida en el día de ayer, en términos básicos lo que viene a decir es, si los componentes suben, pues la tarifa sube. Si los componentes bajan, pues la tarifa baja. En función de cómo está operando hoy en día el mercado eléctrico, por razones derivadas de ciertas deficiencias en la generación, por ausencia de insumos básicos para generar, como ha sido el gas natural, en el carbón, en Punta Catalina, pues se vislumbraría que el costo promedio de compra de las distribuidoras va a aumentar, o ha aumentado de hecho. El mercado spot hoy en día está cerrando en 15 centavos de dólar y se proyecta que pueda llegar a 20 centavos de dólar en poco tiempo. Lo que quiere decir que el costo promedio de compra de las distribuidoras podría aumentar.
Y de hecho, la cantidad de compras de las empresas distribuidoras ha aumentado en prácticamente un 20%, y así es parte de la próxima noticia que anunciaremos. Por lo tanto, si el régimen tarifario transitorio que se va a fijar de manera trimestral, recordemos que desde el año 2019, en función de la resolución 106 de la superintendencia, ya la tarifa no se fija de manera mensual, sino que se fija de manera trimestral. Si para el trimestre de octubre-diciembre de 2021 hay fluctuaciones, como las estamos padeciendo ahora, que puedan impactar en los componentes de generación de tarifas, pues efectivamente la tarifa va a aumentar. Entonces, habría que esperar ya la resolución de la superintendencia, que se emite, la resolución tarifaria de la superintendencia trimestral, que para el último trimestre de este año se emitirá la semana que viene, para determinar el ejercicio que se vaya a hacer respecto del aumento o digamos que la baja de la tarifa, una baja que sería muy remota, pero respecto del cálculo tarifario que haría la superintendencia en función de la metodología que está recién implementando en esta resolución 75 que estamos comentando. Sí, Ignacio, mira, al respecto yo tengo algunas dudas, a ver cómo la analizamos aquí. Lo primero que si el precio del combustible impacta, claro, y va a impactar más porque ya dejaremos de tener el subsidio, nosotros consumidores de a pie, que somos los regulados, entonces vamos a sufrir el tema también de las fluctuaciones de los precios de los combustibles, al igual que lo sufrimos los consumidores de combustibles normales, como siempre lo explicamos. Ahora en energía eléctrica, ahora mismo tenemos la situación del gas natural, que tenemos una situación complicada con el gas natural, y nosotros, esta es la principal fuente de combustible de la energía la mayor parte de la energía que se inyecta al CENI. Entonces tenemos esa situación que puede que nos arriesgue un poco, pero también tenemos la situación de que hemos tenido a Punta Catalina, que no ha estado operando al 100%, creo que aún no lo está. Punta Catalina, recordemos que aporta el 25% aproximadamente de toda la energía que se inyecta al CENI, o sea, al Sistema Eléctrico Nacional interconectado, ese es el CENI. Entonces tenemos todo problema. Si nuestra planta generadora principal, que es Punta Catalina, no está generando al máximo, sino parcialmente, entra en juego que trabaja con un combustible que es un poco más estable económicamente, que es el carbón. Entonces, vamos más al gas natural, pero tenemos problemas con el gas natural ahora mismo porque ha habido problemas con suplidores internacionales. Oye, tenemos un gran problema que en este momento, que es de crisis, de pandemia mundial y por ende de nosotros como República Dominicana, quizás sea de plantearse un poquito, seguir postergando un poco más este inicio de aplicación de la tarifa técnica, un poquito más, hasta que saquemos más la cabeza de la crisis económica en la que estamos sumergidos, y también arranquemos con el insumo principal, que es el gas natural ahora mismo, un poco más estable. Mira, Luis, es un simple análisis. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, en términos de precio, en cuanto a los combustibles que se utilizan en la matriz de generación, no va a variar porque las exoneraciones de las que se benefician los importadores de combustible para fines de generación de electricidad se mantienen por el momento. Ahora, como tú bien señalas, ha habido una crisis de abastecimiento en cuanto al gas natural que ha impactado digamos que la disponibilidad del insumo principal de nuestra matriz, que es ese combustible, y también ha habido una serie de situaciones que ha afectado el funcionamiento de la planta que tiene el menor costo de producción, que es la planta de Punta Catalina. Pues evidentemente eso ha implicado la necesidad de que para poder abastecer a plenitud la demanda, que debemos decir se ha incrementado bastante por razones de calor y por otra reactivación de las actividades económicas, entre otros insumos, pues efectivamente ha habido la necesidad de integrar centrales de generación que usualmente no son despachadas en el orden de mérito, precisamente porque tienen un costo elevado de producción. Eso conlleva a que el precio marginal del mercado se incremente.
y por ende el precio promedio de compra de las empresas distribuidoras pues también se incremente y están comprando más producto de que la demanda ha aumentado. Por eso la ecuación económica invita a pensar, aún sin conocer en detalle la manera en que la superintendencia va a aplicar este régimen tarifario transitorio, porque digamos que la liberación total de la tarifa se vislumbra hacia el año 2026, pero evidentemente este régimen transitorio pues va a tener un impacto directo, y si partimos tratando de hacer un análisis, digamos que de visionario de lo que sería la próxima semana, podríamos pensar que sí, que la tarifa podría subir. Recuerdo siempre a los usuarios, a los oyentes, que la tarifa tiene 3 componentes básicos: el costo, el promedio de costo de compra de energía de las distribuidoras a los generadores. Lo primero que usted tiene que mirar, cuál es ese costo promedio de compra, porque le impacta directamente. Si sube, pues evidentemente le va a impactar a usted en su tarifa. El valor agregado de distribución, que es el costo de distribuir la electricidad, las redes y la estructura y demás, que se utiliza para eso, y el peaje de transmisión, el costo de transmisión, que es el costo que hay que pagar por transmitir la línea a través de alta tensión. Entonces, si esos 3 componentes tienen un impacto hacia la alza, el régimen tarifario transitorio los va a liberar y lamentablemente vamos a sufrir un impacto tarifario. La cosa. Te tengo alguna pregunta más al respecto que te la voy a hacer después de la pausa. Seguimos. Bueno, en breve volvemos. Energía, combustibles y